Bien, estimados alumnos, vamos a ver el día de hoy nomenclaturas. ¿Correcto? Cuando hablamos de nomenclaturas en química, nos estamos refiriendo a los nombres que tienen una determinada fórmula química, ¿correcto? Nosotros en su momento hemos aprendido a formular, ¿correcto? ¿Y cómo formulábamos? Ah, profesor, el elemento A que actuaba con una valencia positiva, por ejemplo, de +3, le agregábamos al elemento B, que actuaba con una valencia negativa de -2, se generaba una fórmula química a la cual yo lo llamaba A2B3. ¿Correcto? Firmes B3, profesor. B3, claro. ¿Por qué? Porque recuerdas que esto hemos hecho en formulación. ¿Correcto? Este 2 pasaba acá abajo y este 3 pasaba acá. Eso lo hemos explicado. Ya formulé, ya tengo mi fórmula química. Como ya tengo mi fórmula química, entonces yo debo de saber cuál es su nombre de esta fórmula química. Profesor, pero yo no quiero trabajar con A ni con B. Déjame un elemento para trabajar. Ahí ya. Vamos a suponer que tenemos nosotros acá de repente tenemos nosotros al potasio. El potasio tiene una valencia que es +1. Le agrego el oxígeno, su valencia negativa es -2. Entonces, automáticamente me sale una fórmula química, mira, ve. K2O1. Pero como se sobreentiende que el 1 está acá, ya no se coloca. Profesor, esto quiere decir que esta fórmula química tiene un nombre. Claro que tiene un nombre, pero no solo tiene un nombre, tiene 3 nombres. Entonces tiene 3 nombres. Entonces es por eso que estamos viendo nomenclaturas, ¿correcto? Es así como Juan tiene un hermano y su hermano tiene 3 nombres. Pero ¿de quién hablamos? De una misma persona. Esta fórmula química tiene 3 nombres, ¿correcto? 1, 2, 3 nombres. Y a esos nombres se les llama nomenclaturas. Nomenclaturas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque esta fórmula química tiene 3 nombres, al igual que esta fórmula química tiene 3 nombres. ¿Correcto? Hecha la aclaración sobre que una fórmula química tiene 3 nombres o nomenclaturas, pasemos entonces a verificar cuáles son las nomenclaturas que existen en química. ¿Correcto? Bien. Entonces decíamos acá. Primero, existe la nomenclatura tradicional. A ver, vamos a ver. Nomenclatura tradicional. Nomenclatura tradicional, a la cual también le llamamos nomenclatura clásica. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que percatarnos de que existe una nomenclatura tradicional o también llamada nomenclatura clásica. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se lee esto? Lo primero que se antepone es el nombre del compuesto. ¿A qué función pertenece? Vamos a suponer que sea un óxido. Entonces tú colocas óxido. Vamos a suponer que sea de repente un hidruro. Entonces tú colocas hidruro. Vamos a suponer que de repente es un ácido. Entonces tú colocas ácido. ¿Recuerdas funciones químicas? Hemos hecho muchas funciones. Primero reconocemos, ¿qué cosa es? ¿Es un óxido? ¡Wow! No, es un hidruro. No, de repente es un ácido. Primero colocas tú la función química a la cual pertenece. Luego
el nombre del elemento químico, ¿correcto? Luego de todo esto, colocas el nombre del elemento químico. ¿Correcto? Profesor, si es el potasio, óxido de potasio. Profesor, si es el hierro, óxido de hierro. Profesor, si es el hidruro, hidruro de hierro. Pero cuidado, en la nomenclatura clásica dice que el nombre del elemento químico debe terminar en oso o en ico. A ver, profesor, explíqueme eso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Te explico. Mira, a ver. Hay elementos químicos que tienen una sola valencia. Por ejemplo, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Todos tienen valencia más uno, más uno, más uno, más uno, más uno. ¿Correcto? Hay elementos químicos que también tienen una valencia, pero es más dos. Berilio, magnesio, calcio, estroncio. En tu tabla periódica está. ¿Cuántas valencias tiene el magnesio? Tiene una valencia. El magnesio tiene una valencia. ¿Pero cuál es? Es más 2. ¿Correcto? Por ejemplo, el aluminio. El aluminio es un elemento que tiene una valencia, pero es más 3. Pero tiene una valencia. ¿Qué te dice la regla? ¿Qué te dice la nomenclatura tradicional? Que cuando el elemento químico tiene una valencia, vamos a suponer que sea 2, si tiene una, usa su mismo nombre. Usa su mismo nombre. Por ejemplo, si es un óxido y está con el potasio, óxido de potasio. Profesor, ¿y si es con el magnesio? Óxido de magnesio. Profesor, ¿y si es con el aluminio? Óxido de aluminio. ¿Me dejé entender? Muy bien. Profesor, ¿y qué pasa con aquellos elementos que tienen dos valencias? Ah, ya. Por ejemplo, el oro tiene dos valencias. El oro es un elemento químico que es AU y tiene más 1 y más 3. Tiene dos valencias. De estas dos valencias, hay una valencia que es chiquita, la más bajita, y hay una valencia que es más grande. Vamos a suponer que el elemento tiene dos valencias y su valencia es 3 y 4. Entonces, si tú trabajas con la valencia más pequeñita, entonces debe terminar el nombre en oso. Y si tú trabajas con la valencia más grande, su nombre debe terminar en ico. Ah, profesor. Entonces, el oro, si yo trabajo con el 1, la raíz es aur, y acá es oso, auroso. Y si trabajo con el 3, y la raíz es aur, aurifo. Tú no puedes decir óxido oroso. Tampoco puede decir óxido órico. Utiliza la raíz aur, auroso y áurico. ¿Correcto? Bien. Profesor, ¿y qué pasa con los elementos que tienen tres valencias? Si hay un elemento que tiene tres valencias y, por ejemplo, es el 2, el 3 y el 4, y tú trabajas con el más chiquitito, que es el 2, entonces dices hipo, elemento, y termina en oso. Acá es oso y acá es ico. Ah, ya. Profesor, ¿y si hay elementos que tienen cuatro valencias? Si hay elementos que tienen cuatro valencias, por ejemplo, el 1, el 3, el 5 y el 7. Por ejemplo, tenemos eso. Si trabajan con el más chiquitito, será hipo, oso, oso, ico y hiper, ico. ¡Wow! ¡Qué complicada la nomenclatura tradicional o clásica! No es complicada, es cuestión de que te acostumbres.
siempre que termina en oso o en ico, dices, es una nomenclatura tradicional o clásica. ¿Estamos de acuerdo con la nomenclatura tradicional? Muy bien. Profesor, ¿qué otra nomenclatura hay? Ah, ya. Hay la nomenclatura stock, o también llamada funcional. ¿Correcto? Acá también igualito. Tú vas a colocar, vamos a suponer que sea un óxido. Luego sigue el nombre del elemento. Nombre del elemento. Acá no termina en oso o en ico, no. Acá hay una característica. Vas a utilizar en el estado de oxidación que has utilizado, pero en romano. Y lo colocas entre paréntesis. Esa es su característica de la nomenclatura stock o funcional. ¿Correcto? Luego de esto, hay una nomenclatura a la cual nosotros llamamos nomenclatura sistemática o también llamada moderna o UPAC. ¿Correcto? Entonces, acá, ¿cómo se lee esto? Nomenclatura UPAC o también llamada sistemática. En esta nomenclatura utiliza prefijos como mono, di, tri, tetra y otros que permiten especificar rápidamente la cantidad de átomos presentes en el compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, si es que hay 1, mono, si es que hay 2, di, si es que hay 3, tri. Y acá viene, por ejemplo, el grupo funcional o la función. Vamos a suponer que sea un óxido. Y luego viene de, y de nuevo prefijos, pero a partir de di, tri, tetra, y recién viene el nombre del elemento. Nombre del elemento químico. Bien, esos son los 3 nombres más usados o los 3 nomenclaturas que se usan para poder leer a una molécula química. ¿Correcto?